Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Los Apagones de López Obrador en 3 minutos, donde te voy a explicar que los recientes apagones en el país sí son culpa de López Obrador. ¿Y por qué? Hace menos de 2 meses, el 28 de diciembre, hubo un apagón masivo que afectó a varias ciudades de diferentes estados del país durante más de 2 horas. La CFE de volada le echó la culpa a un incendio, pero Protección Civil los echó de cabeza desmintiendo lo del incendio y después tuvieron que aceptar que echaron mentiras y que hasta un documento falso habían presentado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que después le echaron la culpa a las empresas que generan energías limpias. Dijeron que como no se habían consumido muchos megawatts, pues se les vino la bronca y la gran solución fue cancelar parte de la producción de energías limpias. Así de pendejos. Ahora, hace unos pocos días hubo otro gran apagón ocasionado por la falta de gas para producir electricidad que sufrimos debido a la helada que hubo en Texas. La CFE, una empresa de clase mundial, salió rápidamente a decir que sus trabajadores habían hecho un excelente trabajo, heroico de hecho, para restablecer la energía en los estados del norte. Y para comprobarlo, subió fotos de los trabajadores de una empresa gringa. Y otra vez a reconocer que echaron mentiras, que las fotos eran falsas, pero dijeron que los trabajadores de CFE sí habían hecho la chamba. Y sí, los trabajadores de CFE hicieron su trabajo, pero López Obrador y Manuel Bartlett no. Así que sí, es culpa de AMLO, porque resulta que, como de costumbre, salió con su pinche austeridad y decidió ahorrar en la CFE. Les preguntó a los grandes expertos de la Cuarta Transformación si podían darse apagones y le dijeron que no había bronca. Lo primero que he hecho es reunirme con los técnicos y de manera directa preguntarles, ¿tenemos capacidad de generación de energía eléctrica? ¿Hay riesgos de quedarnos sin energía eléctrica? ¿Pueden haber apagones? Y la respuesta es no. Pues resulta que sí. Llegó el apagón del 28 de diciembre y dijeron que como se generaba mucha energía que no se ocupaba, pues mejor generaban menos. O sea, en lugar de invertir en almacenamiento para tener energía de reserva para casos de emergencia, decidieron generar menos. Luego llega el apagón de este mes y tómala, que no hay energía almacenada porque el señor prefirió ahorrarse una lanita que invertir en la CFE. Según la revista Proceso, desde el 2018 López Obrador sabía que debía seguir invirtiendo en la CFE, se lo advirtieron, pero prefirió desviar las inversiones al Tren Maya o a Dos Bocas, lo que terminó ocasionando la pérdida de 4.200 millones de pesos por hora a la industria maquiladora en el norte del país, lo que ya está siendo revisado por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, pues afecta directamente al Tratado de Libre Comercio recién firmado por los 3 países. Además, porque las empresas extranjeras califican de inaceptable la situación de la que culpan al gobierno de López Obrador por no tener un plan de contingencia que implementar en estos casos. Ya sé que no faltará chairo que diga, es que los otros compraban mucho gas y se robaban el dinero. Es que sí. Vamos a decir que es cierto. Ahora, pues va. La pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Estar a oscuras tú y tu familia muriéndose de frío sin calefacción para que el gobierno ahorre un dinero que jamás vas a saber en qué se usó? ¿O que compren gas a lo pendejo y tener gas y electricidad en tu hogar para ti y tu familia? Así que, mis queridos amigos, esto no es culpa del PRIAN, no es culpa de Calderón, de Peña Nieto, de la reforma energética. Es culpa de AMLO, que no quiere entender que no se puede ahorrar donde se debe invertir.